Buenas noches, estimada profesora y compañeros. Mi nombre es Armando Rivas. A continuación, una breve exposición de las medidas cautelares de su proyecto eh, procesal, Derecho Procesal Civil. Entre las medidas cautelares tenemos como primer punto requisitos de providencia previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, que viene establecido aquí. Entre los requisitos de procedencia podemos hacer mención los siguientes, que son tres. Uno, que existe un juicio pendiente. Dos, la presunción grave del derecho que se reclama. Eh, Fomus, boni, iuris. Tres, que la petición encaje dentro de los casos taxativamente determinados en el Código de Procedimiento Civil. Ok, una breve explicación de cada uno de estos requisitos sería, por ejemplo, que exista un juicio pendiente. Ok, podemos decir que es un requisito objetivo, directo, ya que coloca la legalidad de la medida preventiva y sustenta la existencia de un juicio pendiente en el cual son solicitadas estas medidas por las partes, por una o por ambas partes. Y de conformidad con el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, queda claro la verosimilitud del derecho reclamado y el posible peligro en la demora. Como segundo punto tenemos la presunción grave del derecho que se reclama, fomus, bonis, iuris. Es uno de los criterios utilizados por la jurisprudencia para determinar provisionalmente si existen o no elementos de juicio suficientes que, sin prejuzgar el fondo del asunto, permitan adoptar ciertas medidas cautelares mientras dure la sustanciación del procedimiento. Está en la potestad del juez de apreciar la existencia o no de la presunción del derecho reclamado. Que la petición encaje dentro de los casos taxativamente determinados en el Código de Procedimiento Civil. Ok, este requisito nos habla sobre el requisito de la presunción, que éste haya sido definida universalmente y que se encuentre plasmada por la legislación, la doctrina y la jurisprudencia, dando como consecuencia que la ley o el juez deduzcan de un hecho conocido para llegar a otro desconocido y poder conocer la verdad, el fondo de la verdad. El Código de Procedimiento Civil estudia, califica la presunción, la cual requiere de importancia probatoria. Ok, vamos a hablar ahora del poder cautelar del juez para decretar dichas medidas. El poder cautelar del juez es la facultad preventiva, valga la redundancia, concedida a los jueces en orden a evitar no solo que el fallo principal quede desprotegido, con la consecuente situación de quedar ilusoria la ejecución de la sentencia, sino también y fundamentalmente es para evitar que en el transcurso del proceso una de las partes pueda causar daño a los derechos de la otra. Se concibe el poder cautelar como un verdadero amparo dentro del proceso. De allí que el poder cautelar le permite al juez, en cada caso concreto, buscar la medida o las medidas más ajustadas al asunto que se trate en aras para asegurar la resulta del proceso y que de esta manera se asegure la decisión emanada del órgano jurisdiccional. Así como también el decreto de las medidas cautelares ya establecidas en la ley de los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, al tener esta potestad, estos señores jueces, de decretar ciertas medidas cautelares, el poder cautelar está implícito en la función jurisdiccional y se cumple de manera determinada a través de las medidas cautelares típicas o de manera indeterminada mediante las medidas innominadas. Es por ello que el juez se encuentra en el deber de hacer uso de sus facultades como director del proceso. Ok. Entre las medidas cautelares que este código nos establece, tenemos las medidas típicas, las medidas atípicas y las medidas complementarias. Entre las medidas típicas tenemos el embargo preventivo, secuestro de bienes determinados, prohibición de enajenar y gravar. Entre las medidas atípicas, el párrafo primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil
no establece ningún condicionamiento específico para las medidas cautelares atípicas, definiendo tan solo el contenido de las medidas cautelares luego de referirse al peligro de la mora. Expresa que tiene el tribunal la potestad judicial de autorizar o de prohibir la ejecución de determinados actos y acciones, es decir, autorización o prohibición de que otros hagan, y la de adoptar las providencias que tengan el objeto interrumpir actos lesivos actuales. Las medidas complementarias señala este artículo 588 que podrá también el juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiera decretado. Eso significa que el tribunal, el juez en su representación puede, aunque no está establecido directamente en la legislación, pero tiene la potestad de accionar cualquier medida que considere necesaria siempre y cuando no viola ninguna ley. Ok, ahora una definición entre las medidas cautelares. Tenemos el embargo preventivo. El embargo preventivo es un acto judicial a requerimiento de parte, en virtud del cual se sustrae en un depositario cualquier bien inmueble, cualquier bien mueble del poseer de quien obra, con el objeto de suspender los atributos de su derecho de la propiedad. Su naturaleza es de carácter civil. Su fin y propósito es el de garantizar el cumplimiento de la pena pecuniaria, las costas o las disposiciones de la sentencia sobre la reparación de daños, según el caso, las cuales solo pueden ser dictadas por un órgano jurisdiccional, así como de prevenir un daño futuro y asegurar las resultas dentro de un litigio. Sus efectos tenemos que implicar la disposición del bien embargado mediante su aprehensión y entrega a un depositario. En inmuebles hace del deudor un depositario, crea responsabilidad en el depositario y no puede transferir el bien si el depositario es el mismo deudor. Secuestro de bienes determinados. El secuestro de bienes determinados es un secuestro judicial. Es una medida de carácter procesal dictada por un juez o un tribunal de justicia que tiene por objeto sustraer del dominio de los particulares un bien mueble o inmueble, que es objeto de litigio entre partes en un procedimiento que se está sustanciando, y dejarlo jurídicamente en manos del juez, tal y cual como lo establece el artículo 599 del Código de Procedimiento Civil. Su naturaleza. Son medidas preventivas de naturaleza cautelar acordadas voluntariamente por las partes o decretadas judicialmente. Su fin y propósito es el de evitar que el bien sobre el cual las partes mantienen un litigio cambie su estado a voluntad de una de las partes y no permita, por tanto, hacer efectivo el derecho que se reconozca o ampare al final del procedimiento. Efectos: está dirigida a evitar la insolvencia de las partes, resguardada el estado de las cosas o situaciones que hagan ilusoria la ejecución del fallo, asegurando el cumplimiento de la sentencia. En el secuestro se impide que la parte que resulte obligada en la sentencia haya vendido su patrimonio y se encuentre en estado de insolvencia, por lo tanto garantiza los derechos del triunfador sobre el crédito. Por último, tenemos la prohibición de enajenar y gravar, medida que a través de la cual el tribunal, a solicitud de partes, cumpliéndose los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, impide que el afectado por la medida pueda de alguna forma vender o traspasar la propiedad de un bien inmueble, litigioso o no, de alguna manera agravarlo en el perjuicio de su contraparte. Su naturaleza es la prohibición, como tal es prohibir enajenar y gravar bienes inmuebles en una medida de naturaleza preventiva, típica, por lo cual una vez que existe sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada, lo que procede con cautela es el embargo ejecutivo. Su fin y propósito es evitar que el registrador del lugar donde esté situado el inmueble o los inmuebles, para que éste tenga conocimiento y no protocolice ningún documento en que de alguna manera se pretenda enajenarlos o grabarlos. Sus efectos: pues priva al demandado de la facultad de disponer de un bien inmueble sin restringir el uso y disfrute para asegurar la eventual ejecución del fallo. Ok, podemos hablar de algunas diferencias con el embargo y la prohibición de enajenar y grabar. El secuestro
entre las diferencias tenemos que el secuestro recae sobre bienes muebles o inmuebles, los cuales serán entregados en depósito para su resguardo y así poder hacer efectiva la sentencia. El embargo es una medida adoptada para asegurar el resultado de un proceso sobre determinados bienes sujetos a responder dentro de una obligación. El secuestro es una medida acordada voluntariamente por las partes o decretada judicialmente, cuyos efectos se hacen sentir desde el momento que se traslada la posesión del bien al depositario. La prohibición de enajenar y gravar es una medida dictada por el tribunal. La misma no afecta de manera inmediata al afectado, valga la redundancia. Es decir, los efectos son a futuro. Es una restricción al derecho de propiedad sobre los bienes específicamente en la disposición. Espero haya sido de su agrado la presente exposición.